En este video vamos a hablar de los héroes góticos y su nueva serie de cómics, Gárgolas, Edad Oscura. Hace un tiempo que los cómics de las gárgolas empezaron a salir. Actualmente vamos en el número 2 del segundo arco porque el primero comprende entre el 1 y el 6. Y la gracia es que cuentan en el guión con Greg Weisman, que es el creador original, por lo que se consideran secuelas directas oficiales del show de televisión de los 90. Un gran show. Pero dicho esto, la noticia actual es muy interesante porque primero, la serie de cómics de Gárgolas por Dynamite Comics seguirá expandiéndose y solidificándose. Y lo segundo, siendo el motivo del actual video, es que vamos a explorar algo nunca antes visto. Vamos a tener una precuela. Continuando con Weisman en el desarrollo de esta historia, esta será una miniserie llamada Gárgolas Dark Ages, o en español, Edad Oscura. Junto con el anuncio vemos la portada del número 1 con una preciosa ilustración mostrando a Démona en una actitud de combate y el título añadido de Dark Ages. El anuncio comenta que los fans han conocido y querido a los personajes por años y su historia se puede rastrear hasta Escocia hace 1000 años. Algunos momentos han sido mencionados pero nunca mostrados con mucha profundidad como será hecho en esta nueva miniserie. Weisman se une con el artista Drew Moss, responsable de entregas como Vampirella o Red Sonja, y esta serie ofrece un buen punto de entrada para nuevos fans. En el artículo, Weisman comenta que, por un tiempo, las gárgolas y humanos convivieron pacíficamente y cada especie se protegía mutuamente, pero ese acuerdo no prosperó y en el año 994 el clan de gárgolas sufrió una maldición que los dejó durmiendo por 1000 años hasta que despertaron en Manhattan. Gárgolas, Edad Oscura, transcurre en el año 971, mostrando esta alianza 20 años antes de los hechos que llevaron al trágico final. En esta era jamás explorada, los monstruos aparecen en muchos tamaños y formas, obligando a humanos y gárgolas a trabajar juntos para repeler las fuerzas del mal, con peligro de romper esta tregua que vienen desde fuera, pero también desde el interior. Citando al autor, menciona que ha tenido muchas ideas que ha querido contar por décadas y luego de presentar varias ideas a Disney y a Dynamite, esta fue la que más les interesó y está muy interesado en poder mostrar este periodo interesante de las gárgolas, pero también de la historia de Escocia. Han sido mostradas no una, sino 5 portadas para el número 1 y aquí voy a ir mencionando cosas que veremos en la trama. La portada principal es con Démona en una ilustración impresionante. Aquí me parece muy interesante poderla ver en un momento muy distinto al que la conocemos, porque si bien hay pasajes en la serie del pasado cuando era parte del clan, aquí veremos los inicios del conflicto que la llevarán a quebrarse y volverse a la oscuridad. Con esta segunda portada también veremos una era en la que era pareja de Goliat y exploraremos su progresiva ruptura de caminos y lo que es muy interesante, citando: las consecuencias de estas historias resonarán por años hasta el presente. Hablando de Goliat, tenemos otra portada alternativa y claro, Goliat también será mucho más joven y en proceso de aprendizaje para asumir algún día el liderazgo del clan, pero actualmente no es así y ese le pertenece a Hudson. Aquí vemos a los tres en esta portada alternativa y sobre Hudson tenemos un pequeño adelanto de las páginas donde lo vemos en su etapa actual, viejo, con un fondo de ciudad, de Manhattan, pero pasamos a otra viñeta donde se le ve claramente más joven en un paisaje natural en la Edad Oscura. Y por último tenemos a unos aún más jóvenes, Broadway, Brooklyn y Lexington, que como vemos en la portada se dejan ver en una actitud mucho más infantil. Por último decir que esta miniserie va a estar comprendida por 4 números y va a ser lanzada en julio de 2023, ya pudiendo preordenar el número 1. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Están leyendo los cómics actuales? ¿Quieren que les traiga narraciones de estas publicaciones que han ido saliendo? Si les interesa la idea, háganmelo saber en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse si todavía no lo han hecho. Y nos veremos en los próximos videos. Soy Nigredo, Colección y Creación. Un saludo y hasta pronto.